En el juicio el marido pidió perdón de rodillas, pero la esposa le mostró el contrato que él había falsificado. El aire acondicionado del juzgado familiar número 47 luchaba inútilmente contra el calor sofocante de octubre en la Ciudad de México. Las ventanas empañadas del edificio colonial convertido en tribunal apenas dejaban pasar la luz grisácea de la tarde, creando una atmósfera opresiva que parecía anticipar la tormenta que estaba por desatarse en la sala de audiencias. Esperanza Morales ajustó nerviosamente el collar de perlas que había sido regalo de bodas hace ya 15 años. Sus dedos temblaron ligeramente mientras revisaba por centésima vez los documentos que descansaban en la carpeta manila sobre sus rodillas. El abogado a su lado, el licenciado Humberto Castellanos, un hombre de 60 años con canas distinguidas y mirada sagaz, le dirigió una sonrisa tranquilizadora que no logró calmar los latidos desbocados de su corazón. «Todo va a salir bien, señora Morales», murmuró el letrado con la voz baja, cuidando que no los escucharan del otro lado de la sala. «Tenemos todo lo necesario para que este divorcio se resuelva a su favor». Esperanza asintió mecánicamente, pero su atención estaba fija en el hombre sentado a 20 metros de distancia. Roberto Vázquez, su aún esposo, conversaba animadamente con su propio abogado, el famoso litigante Sebastián Herrera, conocido en los círculos jurídicos de la capital por su habilidad para convertir las causas perdidas en victorias espectaculares. Roberto llevaba puesto su traje azul marino de Hermenegildo Segna, el mismo que usaba para las ocasiones especiales. Su cabello castaño, peinado hacia atrás con gel, brillaba bajo las luces fluorescentes del juzgado. A sus 43 años, seguía siendo un hombre atractivo, con esa sonrisa encantadora que había enamorado a Esperanza cuando era una joven de 25 años recién graduada de la carrera de arquitectura. Pero ahora, esa misma sonrisa le provocaba náuseas. La puerta principal de la sala se abrió con un chirrido metálico, y todos los presentes se pusieron de pie automáticamente. La jueza Remedios Aguilar entró con paso firme, su toga negra ondeando dramáticamente detrás de ella. Era una mujer de estatura media, rostro severo marcado por años de experiencia en casos difíciles, y ojos penetrantes que parecían capaces de detectar cualquier mentira. Se había ganado el respeto de colegas y litigantes por su integridad inquebrantable y su conocimiento profundo de la ley familiar mexicana. «Buenos días», anunció con voz autorizada mientras tomaba asiento detrás del estrado de madera tallada. «Damos inicio a la audiencia de divorcio en el expediente 1147-2024, promovido por la señora Esperanza Morales Jiménez en contra del señor Roberto Vázquez Santamaría. El secretario judicial, un hombre delgado con lentes de montura metálica, comenzó a leer los pormenores del caso con voz monótona. Esperanza intentó concentrarse en las palabras técnicas, pero su mente vagaba hacia los recuerdos que la habían llevado hasta ese momento. Todo había comenzado a desmoronarse 6 meses atrás, en una lluviosa tarde de abril. Roberto había llegado tarde a casa, como se había vuelto costumbre en los últimos años. Su notaría pública en la colonia Polanco era próspera, y él siempre justificaba sus ausencias con la creciente demanda de sus servicios. Esperanza, por su parte, había puesto en pausa su carrera profesional para dedicarse a cuidar a su madre, doña Carmen, que padecía Alzheimer en etapa avanzada. Esa tarde fatídica, mientras Roberto se duchaba, su teléfono celular había sonado insistentemente sobre la mesita de noche. Esperanza había dudado antes de contestar, pero la persistencia de las llamadas la inquietó. La voz femenina del otro lado de la línea la había dejado helada. «Roberto, mi amor, ¿por qué no me contestas? Ya tengo todo listo para el viaje a Cancún este fin de semana. Paloma está emocionada de conocer por fin a su papá. Paloma, una niña que, según descubriría después, tenía apenas 7 años, la misma edad que tendría la hija que Esperanza y Roberto nunca pudieron tener después de años de tratamientos de fertilidad infructuosos. El descubrimiento de la doble vida de Roberto había sido devastador, pero no había sido lo peor. Lo que realmente la había destrozado era enterarse de que durante todos esos años, mientras ella luchaba contra la infertilidad y él la consolaba con promesas de adopción,
Roberto había estado manteniendo una familia paralela con Montserrat Guerrero, una maestra de primaria de 25 años. Señora Morales, la voz de la jueza Aguilar la sacó de sus pensamientos. ¿Está usted lista para presentar sus alegatos iniciales? Esperanza se puso de pie con las piernas temblorosas. El licenciado Castellanos le dio un apretón tranquilizador en el brazo antes de levantarse a su vez. Sí, su señoría, respondió con voz clara, sorprendiéndose a sí misma de su firmeza. El abogado se acercó al estrado y comenzó su exposición meticulosamente preparada. Habló de los 15 años de matrimonio, de la confianza traicionada, de la doble vida de Roberto. Mencionó las pruebas fotográficas, los testimonios de testigos, las facturas de hoteles y restaurantes pagadas con tarjetas de crédito mancomunadas. Cada palabra era como una puñalada para Roberto, quien permanecía sentado con la cabeza gacha, evitando la mirada acusadora de su esposa. Además, su señoría, continuó Castellanos, mi representada solicita la división equitativa de los bienes gananciales, incluyendo la casa familiar en Las Lomas, la notaría pública del señor Vázquez y las inversiones realizadas durante el matrimonio. Fue entonces cuando Sebastián Herrera, el abogado de Roberto, se puso de pie abruptamente. «Objeción, su señoría», exclamó con voz potente que resonó en toda la sala. «Los bienes mencionados por mi distinguido colega no pueden ser considerados gananciales, ya que fueron adquiridos por mi cliente antes del matrimonio con recursos propios debidamente documentados». Esperanza sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. Durante los meses de preparación del divorcio, había dado por sentado que los bienes adquiridos durante su matrimonio les pertenecían por igual. La casa en Las Lomas donde habían vivido todos esos años, la notaría que había visto crecer y prosperar, las cuentas bancarias que creía compartir con Roberto. El licenciado Castellanos frunció el ceño y pidió un receso para consultar sus documentos. La jueza accedió y declaró un descanso de 20 minutos. En el pasillo del juzgado, mientras Castellanos revisaba frenéticamente las escrituras y contratos, Esperanza se sintió mareada. Las paredes color crema del edificio parecían cerrarse a su alrededor, y el murmullo de otros litigantes y abogados se convirtió en un zumbido ensordecedor. «No entiendo», murmuró, aferrándose al brazo de su abogado. «La casa la compramos juntos. Yo estuve presente en la firma, elegí los acabados, supervisé la construcción». Castellanos la miró con expresión preocupada. Sus años de experiencia le habían enseñado a detectar cuando algo no encajaba, y la seguridad con la que el abogado contrario había objetado le resultaba inquietante. «Señora Morales», dijo lentamente, «necesito que me diga exactamente qué recuerda del proceso de compra de la casa. Cada detalle puede ser importante». Esperanza cerró los ojos y se transportó mentalmente a aquel día de primavera de 2011. Roberto había llegado emocionado a casa con las llaves de la propiedad en Las Lomas. Le había dicho que por fin habían aprobado el crédito hipotecario y que podían mudarse inmediatamente. Ella había estado tan feliz de dejar el pequeño departamento en la colonia Roma Norte que no había cuestionado los detalles financieros. Roberto siempre se había encargado de los aspectos legales y económicos de su relación. «Recuerdo que firmé muchos papeles», dijo lentamente. «Roberto me explicó que eran formalidades del banco, pero yo firmé todo lo que me puso enfrente». Una expresión sombría cruzó el rostro del licenciado Castellanos. Durante sus 30 años de práctica profesional, había visto demasiados casos de cónyuges que descubrían demasiado tarde que habían firmado documentos sin leerlos completamente. «¿Conserva usted copias de esos documentos?», preguntó. «Roberto siempre se encargó de guardarlos en la caja fuerte de la notaría», respondió Esperanza, sintiendo como un peso helado se instalaba en su estómago. Cuando regresaron a la sala de audiencias, Sebastián Herrera había desplegado sobre la mesa un arsenal de documentos perfectamente organizados. Escrituras, contratos de compraventa, estados de cuenta bancarios, todo meticulosamente fechado y autenticado. «Su señoría», anunció con voz triunfal, «como podrá apreciar en estos documentos, la casa en Las Lomas fue adquirida por mi cliente en diciembre de 2010, 3 meses antes de contraer matrimonio con la señora Morales».
El pago se realizó de contado con recursos provenientes de la venta de una propiedad heredada de sus padres. La jueza Aguilar tomó los documentos y los examinó cuidadosamente con una lupa. Sus ojos entrenados recorrieron cada línea, cada sello, cada firma. Los documentos parecen estar en orden, declaró finalmente. ¿Tiene algo que objetar la parte actora? El licenciado Castellano se puso de pie lentamente. Esperanza podía ver las gotas de sudor que perlaban su frente a pesar del aire acondicionado. Su señoría, solicitamos un receso para examinar detenidamente estos documentos. Mi representada no tenía conocimiento de estas fechas. Receso denegado, respondió la jueza secamente. Los documentos han sido presentados con la debida antelación según lo marca la ley. Si la parte actora no se preparó adecuadamente, no es responsabilidad de este juzgado. Esperanza sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. No solo estaba perdiendo a su esposo, no solo descubría que su matrimonio había sido una mentira, sino que ahora se daba cuenta de que, legalmente, no tenía derecho a nada de lo que había considerado suyo durante 15 años. Fue entonces cuando Roberto hizo algo completamente inesperado. Se puso de pie lentamente, ignorando los gestos desesperados de su abogado, para que permaneciera sentado. Su señoría, dijo con voz quebrada, solicito permiso para dirigirme a mi esposa. La jueza Aguilar lo miró con extrañeza. En sus 25 años en el Poder Judicial, raramente había presenciado algo así. Señor Vázquez, esto es muy irregular. Por favor, insistió Roberto, y por primera vez desde que había comenzado el proceso, Esperanza vio lágrimas genuinas en sus ojos. Solo quiero pedirle perdón. Sin esperar la autorización de la jueza, Roberto se dirigió hacia donde estaba sentada Esperanza. Sus pasos resonaron en el silencio absoluto de la sala. Todos los presentes parecían contener la respiración. Al llegar frente a ella, Roberto hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló. Esperanza, dijo con voz entrecortada, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Perdóname. Perdóname por todo, por las mentiras, por la traición, por haberte robado los mejores años de tu vida. Esperanza lo miró desde arriba. Este hombre que había sido el centro de su universo durante 15 años, ahora reducido a un ser quebrado suplicando clemencia. Parte de ella quería consolarlo, abrazarlo, decirle que podían intentarlo otra vez. Pero otra parte, la parte que había estado creciendo en silencio durante los últimos 6 meses, sentía solo una fría determinación. Roberto, dijo con voz calmada que sorprendió a todos los presentes, incluyéndola a ella misma. ¿Te acuerdas del contrato de Pemex? La pregunta cayó como una bomba en la sala. Roberto palideció instantáneamente, y sus ojos se llenaron de terror genuino. Sebastián Herrera se puso de pie de un salto. Su señoría, esto es completamente irregular. Mi cliente no está obligado a responder preguntas sin la presencia de... ¿Qué contrato de Pemex?, preguntó la jueza Aguilar, su curiosidad profesional despertándose inmediatamente. Esperanza abrió lentamente su carpeta manila y extrajo un documento de varias páginas. El papel tenía un ligero tono amarillento y estaba marcado con sellos oficiales que cualquier persona familiarizada con documentos gubernamentales podría reconocer inmediatamente. Este contrato, dijo con voz clara, levantando el documento para que todos pudieran verlo. El que Roberto falsificó para obtener la concesión de servicios notariales en Pemex hace 5 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto, aún arrodillado, parecía haberse convertido en estatua. Su rostro había perdido todo color, y sus manos temblaban visiblemente. Sebastián Herrera se acercó rápidamente a su cliente, susurrándole algo al oído urgentemente. Pero Roberto parecía no escucharlo, con la mirada fija en el documento que Esperanza sostenía como si fuera una serpiente venenosa. Señora Morales, dijo la jueza Aguilar con voz grave, ¿está usted acusando al señor Vázquez de falsificación de documentos oficiales? Esperanza miró a Roberto una última vez. Este hombre que había compartido su cama, sus sueños, sus miedos. Este hombre que la había traicionado de formas que apenas estaba comenzando a comprender. Sí, su señoría, respondió con firmeza. Y tengo las pruebas.
El caos que se desató entonces fue inmediato. Sebastián Herrera gritaba objeciones mientras intentaba acercarse al documento. La jueza golpeaba su martillo pidiendo orden. Los secretarios judiciales se movían nerviosamente, sin saber exactamente cómo proceder en una situación tan irregular. Pero en medio de todo ese barullo, Esperanza solo tenía ojos para Roberto. Lo vio intentar ponerse de pie, tropezar, apoyarse en una silla. Lo vio abrir la boca como si fuera a decir algo, luego cerrarla. Lo vio mirar hacia la puerta como si contemplara la posibilidad de huir. Y en ese momento, Esperanza supo que había tomado la decisión correcta, porque Roberto no le estaba preguntando cómo había conseguido el contrato que él creía haber destruido. No le estaba preguntando qué más sabía. No le estaba suplicando que no lo hiciera. La estaba mirando con el odio puro de alguien que se sabe descubierto. La jueza Aguilar logró finalmente restaurar el orden en la sala. Con movimientos precisos, tomó el documento de las manos de Esperanza y lo examinó cuidadosamente. Este es un asunto de suma gravedad, declaró solemnemente. Si estos documentos son auténticos, estamos hablando de delitos federales que están fuera de la jurisdicción de este juzgado familiar. Se dirigió hacia Roberto, que había logrado ponerse de pie pero seguía temblando visiblemente. Señor Vázquez, tiene usted derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal. Tiene derecho a un abogado. Esperen, interrumpió Roberto con voz desesperada. Esperanza, podemos hablar de esto. Podemos llegar a un acuerdo. No tienes que... ¡Silencio!, gritó Sebastián Herrera, agarrando a su cliente del brazo. No digas una palabra más. Pero el daño ya estaba hecho. Las palabras de Roberto habían sonado como una admisión de culpabilidad ante una sala llena de testigos. La jueza Aguilar suspendió inmediatamente la audiencia de divorcio y ordenó que se remitiera una copia del expediente a la Procuraduría General de la República. También instruyó a los elementos de seguridad del juzgado para que Roberto no abandonara el edificio hasta que llegaran los agentes federales. Mientras los uniformados se acercaban a Roberto, él logró zafarse por un momento del agarre de su abogado y se dirigió una última vez hacia Esperanza. ¿Cómo lo conseguiste?, le preguntó con voz ahogada, ya sin lágrimas, solo con una curiosidad desesperada. Lo quemé. Vi cómo se quemaba. Esperanza lo miró por última vez con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Querido Roberto, dijo suavemente, después de 15 años casada con un notario público, aprendí que siempre hay que guardar copias de todo. Y mientras se lo llevaban esposado, Roberto gritó algo que heló la sangre de todos los presentes. No sabes en lo que te estás metiendo, Esperanza. No tienes idea de quién más está involucrado en esto. Las puertas de la sala se cerraron detrás de él, con un estruendo final, dejando a Esperanza sola con el eco de esas palabras amenazadoras y la terrible sensación de que lo que había comenzado como un simple divorcio acababa de convertirse en algo mucho más peligroso. El licenciado Castellanos se acercó a ella con expresión preocupada. Señora Morales, dijo en voz baja, creo que necesitamos hablar urgentemente sobre las medidas de seguridad. Esperanza asintió, pero su mente ya estaba en otra parte. Estaba pensando en la caja de seguridad en el Banco Santander de la Colonia del Valle, donde guardaba no solo la copia del contrato de Pemex, sino otros documentos que Roberto creía destruidos para siempre. Documentos que, si llegaban a las manos equivocadas, podrían cambiar el panorama político de México. Y mientras salía del juzgado hacia el atardecer dorado de la Ciudad de México, Esperanza no podía saber que en ese momento, 3 hombres en un auto negro ya habían comenzado a seguirla. La noche había caído sobre la Ciudad de México como una manta pesada y asfixiante. Las luces de los rascacielos en Santa Fe parpadeaban a lo lejos mientras Esperanza conducía su Honda Civic plateado por el periférico, con las manos aferradas al volante y la mirada dividida entre el tráfico nocturno y el espejo retrovisor. El auto negro que había notado al salir del juzgado seguía ahí, manteniendo siempre la misma distancia, cambiando de carril cuando ella lo hacía. El licenciado Castellanos había insistido en acompañarla hasta su casa, pero Esperanza había declinado la oferta.
Necesitaba tiempo para procesar lo que había ocurrido, para entender las implicaciones de lo que había desatado. Las palabras de Roberto resonaban en su cabeza como una advertencia siniestra. No sabes en lo que te estás metiendo, Esperanza. Tomó la salida hacia las lomas, intentando mantener la calma mientras navegaba por las calles arboladas donde había vivido durante los últimos 14 años. Las casas de arquitectura colonial moderna se alzaban imponentes detrás de altos muros de cantera, sus jardines perfectamente cuidados ocultando los secretos de las familias adineradas que las habitaban. Había algo grotescamente irónico en regresar a esta casa que, según había descubierto esa tarde, nunca había sido legalmente suya. Al llegar a la entrada de su residencia, el portón eléctrico se abrió automáticamente con el sonido familiar del motor hidráulico. Esperanza condujo hasta el garaje, apagó el motor y se quedó sentada en la oscuridad durante varios minutos, escuchando el sonido de su propia respiración entrecortada. El auto negro había pasado de largo sin detenerse, pero eso no la tranquilizó. Si realmente la estaban vigilando, no necesitaban quedarse apostados afuera para saber dónde vivía. La casa estaba envuelta en silencio cuando entró. Doña Carmen, su madre, había sido trasladada hacía 2 meses a una residencia geriátrica especializada en Alzheimer en la colonia San Ángel, después de que su condición se deteriorara al punto de no reconocer a su propia hija. La ausencia de su madre había convertido la casa de 500 metros cuadrados en un mausoleo de recuerdos y ecos. Esperanza subió directamente a su estudio en el segundo piso, el único lugar de la casa que Roberto nunca había reclamado como suyo. Las paredes estaban cubiertas con sus diplomas de arquitectura, planos de proyectos que había abandonado para cuidar a su madre, y fotografías de edificios que había diseñado durante los primeros años de su matrimonio, antes de que Roberto la convenciera de que era mejor que se dedicara al hogar. Se dirigió hacia el escritorio de madera de cerezo que había pertenecido a su abuelo, y abrió el cajón inferior con una pequeña llave que siempre llevaba en su bolso. Adentro, cuidadosamente organizados en sobres manila, estaban los documentos que representaban su póliza de seguro contra Roberto. No solo las copias del contrato falsificado de Pemex, sino también fotografías, grabaciones de audio y otros papeles que había ido recolectando a lo largo de los años. Todo había comenzado por accidente, 4 años atrás. Roberto había llegado a casa muy alterado después de una reunión en su notaría, hablando por teléfono en voz baja con alguien a quien solo se refería como el licenciado. Esperanza había escuchado fragmentos de la conversación desde la cocina. No puede vincularme directamente. Los documentos están seguros. Nadie más sabe de la cuenta en las Islas Caimán. En ese momento, pensó que Roberto estaba ayudando a algún cliente con asuntos fiscales complicados, pero algo en su tono nervioso la había inquietado. Comenzó a prestar más atención a sus llamadas telefónicas, a los documentos que ocasionalmente traía a casa, a las conversaciones que tenía con ciertos clientes que visitaban la notaría fuera del horario normal. La revelación completa había llegado de la forma más mundana posible. Un sábado por la mañana, mientras Roberto jugaba golf en el Club Chapultepec, Esperanza había decidido organizar su oficina en casa. Entre un montón de papeles viejos, había encontrado una copia mal archivada de un contrato entre la notaría de Roberto y Petróleos Mexicanos para brindar servicios de certificación de documentos en las nuevas licitaciones de exploración petrolera en el Golfo de México. Lo que había llamado su atención no era el contrato en sí, sino las discrepancias en las fechas y firmas. Como arquitecta, Esperanza tenía un ojo entrenado para detectar alteraciones en documentos técnicos, y algo en este contrato no cuadraba. Las fechas habían sido modificadas, las firmas no coincidían con las que había visto en documentos oficiales de Pemex, y algunos de los sellos parecían ser fotocopias de muy alta calidad, en lugar de impresiones originales. Había tardado meses en reunir el valor para investigar más a fondo. Utilizando sus contactos en el mundo de la construcción, que frecuentemente trabajaba con contratos gubernamentales, había logrado obtener copias de los documentos originales que Roberto había alterado. La magnitud del fraude era asombrosa. No solo había falsificado su designación como notario certificado para Pemex, sino que había creado empresas fantasma para canalizar los pagos a cuentas offshore.
Pero lo que realmente la había aterrorizado era descubrir que Roberto no actuaba solo. Los documentos revelaban una red de funcionarios de alto nivel en Pemex, políticos del PRI y del PAN, empresarios petroleros extranjeros y otros notarios públicos en estados clave como Tabasco, Campeche y Veracruz, todos trabajando en conjunto para manipular las licitaciones petroleras más importantes del país. El sonido del timbre de la casa la sacó de sus pensamientos. Esperanza miró su reloj de pulsera. Las 11:15 de la noche. Nadie venía a visitarla a esas horas sin avisar. Con el corazón latiendo aceleradamente, bajó las escaleras y se acercó cuidadosamente a la puerta principal. A través de la mirilla, vio a un hombre de mediana edad, vestido con traje oscuro y corbata, acompañado de una mujer más joven con un portafolios de cuero. «¿Quién es?», preguntó con voz firme, manteniendo las múltiples cerraduras de seguridad bien puestas. «Buenas noches, señora Morales», respondió el hombre con acento norteño, probablemente de Nuevo León. «Somos agentes de la Procuraduría General de la República. Necesitamos hablar con usted sobre los eventos de esta tarde en el juzgado». Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Era demasiado pronto. El proceso legal normal habría tomado días, tal vez semanas. Que los agentes federales aparecieran en su casa menos de 12 horas después de la audiencia solo podía significar una cosa. Alguien muy poderoso había presionado para acelerar la investigación. «Muestren sus identificaciones», exigió, aunque sabía que las credenciales podían ser falsificadas fácilmente. Los agentes levantaron sus placas hacia la mirilla. Las identificaciones parecían auténticas, pero Esperanza había aprendido a no confiar en las apariencias. «Es muy tarde», dijo finalmente. «Pueden regresar mañana con una cita programada». «Señora Morales», intervino la mujer con voz profesional pero amenazante. «Tenemos información que sugiere que su vida puede estar en peligro. El señor Vázquez ha estado cooperando con nuestras investigaciones y nos ha revelado detalles sobre las personas que podrían querer silenciarla». Esperanza sintió como si le hubieran arrojado agua helada. Roberto había estado detenido apenas unas horas. Si ya estaba cooperando, significaba que había aceptado convertirse en testigo protegido a cambio de inmunidad o una sentencia reducida. «¿Qué tipo de peligro?», preguntó, aunque parte de ella ya conocía la respuesta. «El tipo de peligro que requiere que venga con nosotros inmediatamente», respondió el hombre, «por su propia seguridad». Esperanza se alejó de la puerta y caminó rápidamente hacia la ventana de la sala que daba a la calle. Efectivamente, ahora había 2 autos negros estacionados afuera de su casa, y podía distinguir las siluetas de al menos 4 hombres más distribuidos estratégicamente por la cuadra. Regresó a la puerta con la mente trabajando a toda velocidad. Si realmente eran agentes federales, su negativa a cooperar podría ser interpretada como obstrucción a la justicia. Pero si no lo eran, abrir la puerta significaría probablemente su muerte. «Necesito ver una orden judicial», dijo finalmente. «Señora Morales». La voz del hombre se había vuelto más dura. «No tenemos tiempo para formalidades burocráticas. Las personas que quieren hacerle daño ya saben que usted tiene documentos comprometedores. Su única opción segura es venir con nosotros ahora». Fue entonces cuando Esperanza escuchó un sonido que la tranquilizó y la aterró al mismo tiempo. Sirenas de policía acercándose rápidamente. Múltiples vehículos, probablemente una docena o más, convergiendo hacia su dirección. Los agentes en la puerta intercambiaron miradas preocupadas. «Señora Morales», dijo la mujer con urgencia creciente, «debe abrir la puerta ahora. La situación está a punto de complicarse mucho». Pero Esperanza ya había tomado su decisión. Corrió hacia las escaleras, subió de 3 en 3 hasta su estudio. Tomó los sobres manila del cajón de su escritorio y los metió en una mochila de cuero que había usado en sus días de universidad. También agarró el teléfono celular que mantenía secreto, diferente al que usaba habitualmente, y que solo contenía el número de una persona, Raquel Santamaría, su mejor amiga de la carrera y ahora periodista de investigación en el periódico La Jornada. Las sirenas eran ensordecedoras ahora, y a través de la ventana de su estudio pudo ver los destellos rojos y azules de las patrullas iluminando toda la cuadra.
Los vecinos comenzaban a asomarse por sus ventanas y puertas, atraídos por el espectáculo inusual en su tranquilo barrio residencial. Su teléfono celular principal comenzó a sonar. El número en la pantalla la hizo palidecer. Roberto llamando desde la cárcel. Dudó un momento antes de contestar. ¿Esperanza? La voz de Roberto sonaba desesperada, casi irreconocible. ¿Estás bien? ¿Estás en casa? ¿Cómo es que puedes llamar?, preguntó ella, manteniendo la voz baja mientras observaba el caos desarrollarse afuera. Esperanza, escúchame muy bien. Los agentes que están en tu casa no son reales. Son sicarios contratados por la gente de Pemex. Tienes que salir de ahí ahora. El mundo de Esperanza se tambaleó. ¿Cómo sabes que hay agentes en mi casa? Porque yo les dije dónde encontrarte, respondió Roberto con la voz quebrada. Me torturaron, Esperanza. Me prometieron que solo te asustarían para que les entregaras los documentos, pero ahora sé que van a matarte. Esperanza sintió náuseas. Roberto, ¿qué has hecho? He destruido nuestras vidas tratando de protegerte. Sollozó él. La red de corrupción es mucho más grande de lo que imaginas. Involucra al mismísimo secretario de Energía, al gobernador de Tabasco, a ejecutivos de Shell y ExxonMobil. Estamos hablando de miles de millones de dólares en contratos petroleros fraudulentos. Los golpes en la puerta principal se habían vuelto más violentos e insistentes. Esperanza, continuó Roberto urgentemente. Hay una puerta secreta en el sótano, detrás de la bodega de vinos. La mandé instalar hace años cuando comencé a involucrarme en esto. Lleva al sistema de drenaje pluvial que conecta con el parque. Tienes que usarla ahora. ¿Por qué debería creerte?, preguntó Esperanza, aunque ya se dirigía hacia las escaleras que llevaban al sótano. Porque si mueres, Paloma se queda huérfana, respondió Roberto, y Esperanza pudo escuchar el dolor genuino en su voz. Su madre, Montserrat, fue asesinada hace 3 horas. La hicieron parecer un accidente automovilístico, pero yo sé que fue por su conexión conmigo. Esperanza se detuvo en seco. A pesar de todo el dolor y la traición, la noticia de la muerte de la otra mujer la impactó profundamente. Montserrat había sido víctima de las mentiras de Roberto tanto como ella. ¿Dónde está la niña?, preguntó mientras bajaba las escaleras hacia el sótano. Con su abuela en Xalapa, pero no por mucho tiempo. Van a eliminar a todos los testigos potenciales, Esperanza, incluyendo a ti, a mí, y probablemente a Paloma también. En el sótano, Esperanza encendió las luces y se dirigió hacia la bodega de vinos. Roberto había insistido en instalarla cuando se mudaron a la casa, alegando que era una buena inversión. Nunca se había preguntado por qué una bodega de vinos requería conexiones eléctricas tan elaboradas. Movió las cajas de vino Bordeaux que nunca habían abierto, y efectivamente encontró una puerta metálica oculta detrás de un panel falso. La puerta tenía un teclado numérico digital. ¿Cuál es la combinación?, susurró al teléfono. La fecha de nuestro primer aniversario, respondió Roberto. 15/05/2010. Esperanza digitó los números y escuchó el clic de los seguros electromagnéticos abriéndose. Detrás de la puerta había un túnel que se extendía en la oscuridad, apenas iluminado por luces LED empotradas en el techo. Roberto, dijo mientras se adentraba en el túnel con la mochila al hombro. ¿Por qué no me dijiste nunca la verdad? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, roto solo por el eco de sus pasos en el túnel subterráneo. Porque te amaba, respondió finalmente, y porque tenía miedo de que si sabías quién era realmente, me dejarías. Te hubiera dejado, admitió Esperanza, pero también hubiera intentado ayudarte a salir de eso. Ya es demasiado tarde para eso, dijo Roberto con una tristeza infinita. Esperanza, cuando salgas del túnel vas a estar en el Parque Lincoln. Hay un taxi esperándote ahí, un hombre llamado Fernando que trabaja para mí en situaciones especiales. Él te llevará a un lugar seguro. ¿Y después qué? Después tienes que entregar esos documentos a alguien en quien puedas confiar completamente. Alguien que tenga el poder y la integridad para hacer algo con esa información. Esperanza había llegado al final del túnel. Otra puerta metálica, esta vez con una manija manual simple. La abrió cuidadosamente y se encontró efectivamente en el Parque Lincoln, emergiendo de lo que parecía ser una rejilla de drenaje pluvial disfrazada.
El aire nocturno de octubre era fresco y limpio después de la opresión del túnel. A unos 50 metros, bajo una lámpara del parque, pudo ver un taxi Tsuru amarillo con el motor encendido. «Lo veo», murmuró al teléfono. «Esperanza», dijo Roberto con voz urgente. «Antes de que cuelgues, necesitas saber algo más. Los documentos que tienes no son solo sobre el fraude de Pemex. También hay información sobre el lavado de dinero del narcotráfico a través de contratos gubernamentales. Estamos hablando del cártel de Sinaloa, los Zetas, el cártel Jalisco Nueva Generación, todos trabajando en conjunto con políticos y empresarios». Esperanza sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Ya no se trataba solo de corrupción gubernamental, sino de narcotráfico organizado a nivel nacional. «Roberto», susurró, «¿en qué nos metiste?» «En el infierno», respondió él simplemente. «Y me temo que no hay salida fácil». La línea se cortó abruptamente, dejando a Esperanza sola en la oscuridad del parque, con una mochila llena de documentos que podrían cambiar la historia política de México, y la terrible certeza de que su vida anterior había terminado para siempre. Se dirigió hacia el taxi, donde un hombre de unos 60 años con bigote canoso la esperaba con expresión grave. «¿Señora Morales?», preguntó cuando ella se acercó. «Sí», respondió, subiendo al asiento trasero. «Fernando Aguirre para servirle», se presentó el taxista mientras arrancaba. «Don Roberto me pidió que la cuidara. ¿Sabe usted manejar armas de fuego?». La pregunta la tomó completamente desprevenida. «¿Qué?». «Porque vamos a necesitar todas las ventajas posibles», dijo Fernando pasándole una pistola Glock 9 mm a través del asiento. «Los hombres que la buscan no se van a dar por vencidos fácilmente». Mientras el taxi se alejaba del Parque Lincoln hacia las calles nocturnas de la Ciudad de México, Esperanza sostuvo el arma con manos temblorosas y se preguntó cómo había pasado de ser una esposa traicionada, buscando un divorcio simple, a convertirse en una fugitiva armada con información que podría destruir al gobierno de México. En el espejo lateral del taxi, pudo ver las luces de múltiples vehículos comenzando a seguirlos a lo lejos. La cacería había comenzado oficialmente. Fernando aceleró y tomó una ruta serpenteante hacia el sur de la ciudad, dirigiéndose hacia destinos desconocidos mientras Esperanza aferró la mochila con una mano y el arma con la otra, sabiendo que las próximas horas determinarían si viviría lo suficiente para contar su historia. En la distancia, el sonido de helicópteros comenzó a llenar la noche, y Esperanza supo que habían movilizado recursos gubernamentales completos para encontrarla. La guerra silenciosa por el control del petróleo mexicano acababa de volverse muy pública, y ella se había convertido involuntariamente en la pieza clave que ambos bandos necesitaban controlar. El taxi de Fernando serpenteaba a través de las calles oscuras de la colonia Doctores, una de las zonas más conflictivas de la Ciudad de México. Las luces intermitentes de los neones de cantinas baratas y hoteles de paso creaban sombras danzantes en el interior del vehículo, mientras el sonido distante de los helicópteros se hacía cada vez más presente. Esperanza mantenía la Glock firmemente agarrada, aunque nunca en su vida había disparado un arma de fuego. «¿A dónde vamos?», preguntó, observando cómo Fernando tomaba rutas cada vez más complicadas, doblando en callejones estrechos y pasando por mercados nocturnos donde los vendedores ambulantes ofrecían tacos y bebidas a trabajadores de turno nocturno. A un lugar donde don Roberto solía reunirse con sus contactos más discretos, respondió Fernando, mirando constantemente por el espejo retrovisor. «Hay una casa de seguridad en la colonia obrera que pertenece a un viejo amigo suyo, alguien que le debe favores muy grandes». Fernando Aguirre tenía la apariencia de un taxista común y corriente, pero Esperanza había comenzado a notar detalles que no encajaban. Su postura era demasiado erguida, sus movimientos demasiado precisos, y la forma en que escaneaba constantemente el entorno sugería entrenamiento militar o policial. Además, el taxi, aunque viejo por fuera, tenía modificaciones internas que no eran estándar: vidrios polarizados más gruesos de lo normal, asientos reforzados y lo que parecía ser blindaje discreto en las puertas. «Fernando», dijo Esperanza después de varios minutos de silencio tenso,
¿Exactamente qué tipo de favores le hacías a mi esposo? El hombre mayor suspiró profundamente antes de responder. Señora Morales, su esposo no era solo un notario público corrupto. Era lo que nosotros llamamos un facilitador, alguien que hace que las cosas imposibles se vuelvan posibles para las personas correctas. Tomó una curva cerrada hacia una calle donde las farolas municipales habían sido vandalizadas, sumiendo la zona en una oscuridad casi total. Solo las luces del taxi iluminaban el asfalto agrietado y los muros cubiertos de grafiti. Durante los últimos 10 años, continuó Fernando, Roberto ha estado ayudando a lavar dinero, falsificar documentos, crear identidades falsas y facilitar reuniones entre narcotraficantes, políticos y empresarios petroleros internacionales. Mi trabajo era proporcionarle seguridad y transporte discreto cuando estas reuniones se llevaban a cabo. Esperanza sintió náuseas. ¿Y yo viviendo con él todos estos años sin saber nada? Roberto la amaba genuinamente, señora. De eso estoy seguro. Mantuvo su vida criminal completamente separada de su matrimonio. Nunca llevó trabajo a casa. Nunca mencionó nombres. Nunca la puso en peligro. Hasta ahora. El teléfono celular secreto de Esperanza vibró en su bolso. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía. Esperanza, soy Raquel. Roberto me dio tu número. Necesitamos hablar urgentemente. Te estoy rastreando por GPS. No confíes en nadie más. Esperanza le mostró el mensaje a Fernando, quien frunció el ceño. ¿Quién es Raquel?, preguntó. Mi mejor amiga de la universidad. Es periodista de investigación en La Jornada. Fernando negó con la cabeza vigorosamente. Señora, nadie debería saber de la existencia de ese teléfono excepto don Roberto y usted. Si su amiga tiene el número y está rastreando su ubicación, significa que alguien más está involucrado. Antes de que Esperanza pudiera responder, el teléfono vibró con una llamada entrante. Raquel Santamaría aparecía en la pantalla. No conteste, advirtió Fernando. Pero Esperanza ya había presionado el botón verde. ¿Raquel? Esperanza, gracias a Dios. La voz familiar de su amiga sonaba agitada y preocupada. Escúchame muy cuidadosamente. Estoy en el periódico trabajando en una investigación sobre corrupción en Pemex, cuando recibí una llamada de tu esposo desde la cárcel. Me contó todo. ¿Cómo conseguiste este número? Roberto me lo dio. Dijo que era el único teléfono seguro que tenías. Esperanza, la información que tienes es mucho más importante de lo que imaginas. No es solo sobre México. Hay empresas estadounidenses, rusas y chinas involucradas en esta red de corrupción. Fernando hizo gestos desesperados para que colgara, pero Esperanza necesitaba escuchar más. Raquel, ¿cómo sé que realmente eres tú? ¿Recuerdas cuando estábamos en 5º semestre y te ayudé a pasar estructuras de segundo después de que reprobaras el primer examen? Te quedaste llorando en la biblioteca hasta las 3 de la mañana porque pensabas que ibas a perder la beca. Era efectivamente un recuerdo que solo Raquel conocía. Esperanza se relajó ligeramente. ¿Dónde estás?, preguntó Raquel. En un taxi, dirigiéndonos a... Fernando le quitó el teléfono de las manos abruptamente y lo apagó. ¿Qué haces?, gritó Esperanza. Salvándole la vida, respondió Fernando secamente. Señora, su amiga está siendo monitoreada. Probablemente no por voluntad propia, pero está siendo monitoreada. En el momento en que le diga dónde está, van a converger sobre nosotros. Como para confirmar sus palabras, el sonido de los helicópteros se hizo más fuerte y más directo. Fernando apagó las luces del taxi y se detuvo debajo de un puente peatonal. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó Esperanza, comenzando a sospechar que Fernando era mucho más de lo que aparentaba. Fernando permaneció en silencio por un largo momento, escuchando el sonido de los helicópteros pasando por encima de ellos. Porque yo solía trabajar para la misma gente que ahora quiere matarla, admitió finalmente. Fui agente del CISEN durante 20 años antes de que Roberto me reclutara para trabajos privados. El CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México, era el equivalente mexicano de la CIA. Esperanza sintió como si estuviera descubriendo una nueva capa de traición cada hora. ¿También me vas a traicionar?, preguntó, levantando ligeramente la pistola. Señora, si quisiera traicionarla ya estaría muerta, respondió Fernando con calma.
Roberto me pagó muy bien durante muchos años, pero más importante, me salvó la vida cuando ciertos elementos del gobierno quisieron eliminarme por saber demasiado sobre operaciones ilegales. Encendió nuevamente el motor del taxi y salió del puente con las luces aún apagadas, navegando por las calles usando solo la luz de la luna y su conocimiento íntimo de la ciudad. El lugar al que vamos pertenece a un hombre llamado Esteban Morelos. Fue compañero mío en el CISEN hasta que descubrió que nuestros jefes estaban vendiendo información a los carteles. Cuando intentó denunciarlos, quisieron asesinarlo. Roberto le proporcionó una nueva identidad y un lugar seguro para esconderse. Llegaron finalmente a una casa modesta de 2 pisos en una calle residencial tranquila de la colonia obrera. La construcción era típica de clase media mexicana. Fachada de ladrillo pintado de color beige, protecciones de hierro forjado en las ventanas y un pequeño jardín frontal con plantas de bugambilia. Fernando estacionó el taxi en el garaje y la puerta se cerró automáticamente detrás de ellos. «Llegamos», anunció. La puerta que conectaba el garaje con la casa se abrió, revelando a un hombre de aproximadamente 50 años, delgado, con cabello entrecano y ojos verdes intensos. Llevaba jeans y una camisa de vestir azul claro, y tenía la postura alerta de alguien acostumbrado a vivir en constante vigilancia. Esteban Morelos. Se presentó, extendiendo la mano hacia Esperanza. «Lamento mucho las circunstancias que la traen aquí». Esperanza estrechó su mano, notando inmediatamente que le faltaban 2 dedos en la mano izquierda. «¿Qué le pasó en la mano?», preguntó sin pensarlo. «Cortesía de mis ex compañeros del CISEN cuando intentaron persuadirme de que mantuviera la boca cerrada sobre sus actividades extracurriculares», respondió Esteban con una sonrisa amarga. «Resulta que el patriotismo no es compatible con las ganancias del narcotráfico». Los condujo hacia una sala modestamente amueblada, donde había un sistema de comunicaciones sofisticado, múltiples monitores de computadora, equipos de radio, y lo que parecía ser equipo de contravigilancia electrónica. «Señora Morales», dijo Esteban sentándose frente a ella, «Fernando me puso al tanto de la situación básica. Usted tiene documentos que comprometen a personas muy poderosas, y esas personas están dispuestas a matarla para recuperarlos. La pregunta es», intervino Fernando, «¿qué vamos a hacer al respecto?». Esperanza abrió su mochila y extrajo los sobres Manila que contenían años de investigación accidental. Los esparció sobre la mesa de centro, y tanto Esteban como Fernando se inclinaron para examinarlos. «Dios mío», murmuró Esteban después de revisar algunos documentos. «Esto es mucho peor de lo que imaginaba». Los papeles incluían no solo las pruebas de la falsificación del contrato de Pemex, sino también fotografías de Roberto reuniéndose con figuras políticas reconocibles, grabaciones de audio de conversaciones comprometedoras, extractos bancarios de cuentas offshore, y lo más impactante, listas detalladas de funcionarios gubernamentales en nómina de varios carteles de drogas. «Miren esto», dijo Esteban, levantando una fotografía que mostraba a Roberto cenando con un hombre que Esperanza no reconocía, pero que claramente impactó a los 2 exagentes. «¿Quién es?», preguntó. «Joaquín Herrera Villalobos», respondió Fernando con voz grave. «El secretario de Energía de México». Esteban continuó revisando los documentos, su expresión volviéndose cada vez más sombría. «Aquí hay evidencia de que el gobierno mexicano ha estado vendiendo concesiones petroleras a carteles del narcotráfico, que luego las revenden a corporaciones petroleras internacionales a precios inflados. Los carteles lavan su dinero a través de estas transacciones, y los políticos se quedan con un porcentaje». «¿Cuánto dinero estamos hablando?», preguntó Esperanza. Según estos documentos, Esteban hizo cálculos rápidos. Aproximadamente $40,000 millones en los últimos 5 años. El número era tan astronómico que Esperanza no podía procesarlo completamente. $40,000 millones era más que el presupuesto anual de muchos países. «No es solo el dinero», continuó Esteban. «Esta información indica que México está efectivamente siendo controlado por una alianza entre el gobierno oficial y los carteles de droga. Estamos hablando de un narcoestado de facto». El teléfono celular de Fernando sonó abruptamente. Miró el número y palideció. «Es Roberto», anunció. «Ponlo en altavoz»,
dijo Esteban. Fernando presionó el botón y la voz desesperada de Roberto llenó la habitación. «Fernando, ¿están bien?» «Estamos seguros por ahora», respondió Fernando. «¿Qué pasa?» «Acaban de venir a interrogarme otra vez, pero esta vez no eran agentes federales. Eran sicarios del cártel de Sinaloa disfrazados. Me torturaron para saber exactamente qué documentos tiene Esperanza». La voz de Roberto se quebró. «Les dije que solo tenía copias del contrato de Pemex, pero no me creyeron. Saben que hay más». «¿Qué más les dijiste?», preguntó Esteban con voz dura. «Nada más, lo juro. Pero escuchen, me dieron un mensaje para Esperanza». Esperanza se acercó al teléfono. «Estoy aquí, Roberto. Mi amor». La voz de Roberto temblaba de dolor y agotamiento. «Dicen que tienes 24 horas para entregar todos los documentos. Si no lo haces, van a matar a Paloma». Esperanza sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. «Pero dijiste que estaba con su abuela en Xalapa. La secuestraron hace 2 horas. Tengo una fotografía en mi teléfono que me enviaron como prueba». Esteban tomó el control de la conversación. «Roberto, soy Esteban Morelos. ¿Recuerdas mis viejos contactos en la DEA?» «Sí», respondió Roberto inmediatamente. «¿Crees que sigue siendo posible contactarlos?» «Tal vez, pero ¿por qué?» «Porque esta información es demasiado grande para el sistema judicial mexicano. Necesitamos ayuda internacional». Fernando negó con la cabeza vigorosamente. «Los estadounidenses van a querer quedarse con toda la evidencia y usarla para sus propios intereses políticos. México va a terminar siendo completamente controlado por Washington». «Mejor controlado por Washington que por los carteles», replicó Esteban. Esperanza los escuchaba discutir mientras procesaba la información sobre Paloma, una niña inocente de 7 años, hija de las mentiras de Roberto pero víctima de las consecuencias tanto como ella. «Alto», dijo firmemente interrumpiendo la discusión. «Nadie va a usar esta información para controlar México, y nadie va a lastimar a esa niña». Se dirigió hacia Esteban. «Dices que tienes contactos. ¿Hay alguien en el gobierno mexicano que sea completamente confiable?» Esteban pensó por un momento. «Hay una persona, la fiscal general María Elena Vázquez Colín. Ha estado investigando la corrupción en Pemex de forma independiente durante años, pero nunca ha tenido suficientes pruebas para actuar. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en ella?» «Porque los carteles han intentado matarla 3 veces en los últimos 2 años», respondió Fernando. «Si estuviera comprada no tendrían necesidad de eliminarla». Esperanza tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la situación. «Vamos a contactarla», anunció. «Pero antes, vamos a hacer copias de todo y las vamos a distribuir a múltiples fuentes. Periodistas internacionales, organismos de derechos humanos, la DEA, Interpol y cualquier otra organización que pueda usar esta información». «Esperanza», intervino Roberto desde el teléfono. «Si haces eso, van a matar a Paloma inmediatamente». «No», respondió ella con una determinación férrea que sorprendió incluso a los exagentes. «Van a intercambiar a Paloma por los documentos originales, pero las copias ya van a estar en manos de tantas personas que matar a la niña no les servirá de nada». Esteban sonrió por primera vez desde que la había conocido. «Señora Morales, creo que subestimamos su capacidad estratégica. 15 años casada con un criminal profesional te enseñan algunas cosas», respondió Esperanza secamente. Pasaron las siguientes 3 horas escaneando, fotocopiando y digitalizando cada documento. Esteban usó sus contactos para crear cuentas de email anónimas en múltiples servidores internacionales. Fernando se encargó de contactar discretamente a periodistas de investigación en Estados Unidos, Europa y Canadá. Mientras tanto, Esperanza escribió una carta detallada explicando todo lo que había descubierto, desde su matrimonio con Roberto hasta la red de corrupción que había destapado accidentalmente. La carta sería enviada simultáneamente a docenas de destinatarios en caso de que algo le sucediera. A las 5 de la mañana, cuando el sol comenzaba a salir sobre la Ciudad de México, Esperanza recibió una llamada en su teléfono celular principal. El número era desconocido. «Señora Morales». La voz del otro lado era fría y profesional, con un acento que sonaba del norte de México. «Sí, tengo a la niña. Paloma está bien, pero eso puede cambiar muy rápidamente dependiendo de sus decisiones en las próximas horas.
Esperanza activó el modo de altavoz para que Esteban y Fernando pudieran escuchar. ¿Qué quieren? Usted sabe exactamente qué queremos. Todos los documentos originales que tomó de su esposo. A cambio, la niña vive y usted tiene la oportunidad de desaparecer para siempre con una nueva identidad. ¿Y si me niego? La niña muere, usted muere, su madre en la residencia geriátrica muere, y probablemente algunos de sus amigos cercanos también. ¿Realmente quiere ser responsable de tanta muerte por unos papeles? Esperanza miró a Esteban y Fernando, quienes asintieron. Era hora de poner en práctica su plan. Acepto, dijo. Pero quiero hablar con Paloma primero para confirmar que está bien. Un momento. Hubo ruido de fondo, voces masculinas hablando en voz baja, y luego la voz pequeña y asustada de una niña. «Hola», dijo Paloma. «Hola, mi amor», respondió Esperanza, sintiendo lágrimas corriendo por sus mejillas. «Soy Esperanza, la esposa de tu papá. ¿Estás bien? ¿Te han lastimado?» «No», respondió la niña con voz temblorosa. «Pero tengo miedo. Quiero a mi mamá». Esperanza cerró los ojos, pensando en Montserrat, la mujer que había odiado durante meses, pero que ahora lamentaba sinceramente. «Todo va a estar bien, Paloma. Muy pronto vas a estar segura. ¿Me lo prometes?» «Te lo prometo», respondió Esperanza, y en ese momento supo que haría cualquier cosa para cumplir esa promesa. El hombre tomó nuevamente el teléfono. ¿Satisfecha? Ahora escuche las instrucciones para el intercambio. Las instrucciones para el intercambio eran precisas y calculadas como una operación militar. El encuentro tendría lugar al mediodía en el Monumento a la Revolución, uno de los espacios públicos más vigilados de la Ciudad de México, donde las múltiples salidas y la constante presencia de turistas proporcionarían tanto cobertura como escape para ambas partes. Esperanza tendría que llegar sola, con todos los documentos originales en una maleta negra, y caminar hasta la fuente central donde un hombre con camisa roja la estaría esperando con Paloma. «Es una trampa», declaró Fernando categóricamente, mientras revisaban el plan por enésima vez. «Van a tomar los documentos y luego van a matarlas a ambas». Esteban asintió gravemente. «El Monumento a la Revolución tiene demasiadas zonas ciegas. Francotiradores en los edificios circundantes, vehículos de escape en múltiples direcciones. Es el lugar perfecto para una ejecución pública que parezca un crimen común». Esperanza, sin embargo, había estado desarrollando su propio plan durante las últimas horas. Los meses de investigar a Roberto le habían enseñado que en el mundo criminal, la supervivencia dependía de estar siempre un paso adelante de tus enemigos. «No van a matarnos en el monumento», dijo con una confianza que sorprendió a ambos hombres. «Van a esperar a confirmar que los documentos son auténticos antes de eliminar testigos». Abrió su laptop y les mostró algo que había estado preparando desde las 4 de la mañana. Un mapa detallado del área circundante al monumento, con rutas de escape marcadas, ubicaciones de cámaras de seguridad identificadas y, lo más importante, las posiciones de todos los elementos de la Policía Federal que patrullaban regularmente la zona. «Aquí está lo que vamos a hacer», anunció. Durante las siguientes 2 horas, Esperanza desplegó una estrategia que combinaba todo lo que había aprendido sobre el funcionamiento de la red criminal de Roberto, con su conocimiento profesional como arquitecta sobre el diseño urbano de la Ciudad de México. Primero habían digitalizado y distribuido toda la información comprometedora a través de más de 50 canales diferentes. Periodistas de investigación en 12 países diferentes habían recibido copias completas de los documentos, programadas para ser publicadas automáticamente si no recibían una señal de cancelación de Esperanza cada 24 horas. La fiscal general María Elena Vázquez Colín había sido contactada a través de canales seguros y ya tenía una copia completa del expediente, junto con instrucciones detalladas sobre cómo proceder legalmente. Segundo, Fernando había activado una red de exagentes del CISEN que, como él, habían sido traicionados por la corrupción gubernamental. Estos hombres, dispersos estratégicamente por toda la ciudad, estaban listos para proporcionar apoyo táctico si la situación se salía de control. Tercero, y más importante, Esperanza había preparado un último engaño que Roberto,
en sus días de notario corrupto, habría admirado por su audacia. Los documentos que voy a entregar son reales, explicó, pero están marcados con una tinta especial que se activa con calor. Cuando intenten fotocopiarlos o escanearlos, las páginas se van a volver completamente negras e ilegibles. Esteban la miró con asombro. ¿Dónde aprendió esa técnica? De Roberto, admitió Esperanza. Solía usar documentos con esa protección para sus transacciones más delicadas. Nunca pensé que algún día usaría sus propios trucos en su contra. A las 10 de la mañana, Esperanza se estaba preparando para partir cuando recibió una llamada inesperada en su teléfono principal. Era Raquel. Esperanza, por favor no cuelgues, dijo su amiga inmediatamente. Sé que desconfías, pero necesito explicarte algo crucial. Esperanza activó el altavoz, permitiendo que Fernando y Esteban escucharan. Habla rápido, dijo. Cuando Roberto me llamó anoche no me dijo toda la verdad. Comenzó Raquel, su voz llena de urgencia. Sí, me contó sobre la corrupción en Pemex y me pidió que te ayudara. Pero lo que no sabía es que yo ya había estado investigando esta misma red de corrupción durante los últimos 6 meses. Fernando hizo gestos de advertencia, pero Esperanza decidió escuchar. Continúa. Esperanza, la red que descubriste no termina en México. Tengo evidencia de que involucra a funcionarios del Departamento de Energía de Estados Unidos, ejecutivos de Gazprom de Rusia y miembros del Partido Comunista Chino que controlan Petrochina. La información hizo que Esperanza se sentara abruptamente. Si lo que Raquel decía era cierto, los documentos que poseía no solo comprometerían al gobierno mexicano, sino que podrían desestabilizar las relaciones internacionales a nivel global. ¿Cómo sabes todo eso? Porque durante los últimos 3 años he estado trabajando secretamente con una coalición internacional de periodistas de investigación. Somos parte de lo que llamamos el Proyecto Petróleo Negro, una investigación coordinada sobre corrupción en la industria petrolera global. Esteban y Fernando intercambiaron miradas preocupadas. Raquel, intervino Esteban, si lo que dices es cierto, ¿por qué no contactaste a Esperanza antes? Porque no sabía que su esposo estaba involucrado hasta que él me llamó anoche, respondió Raquel. Esperanza, los documentos que tienes son la pieza que nos faltaba para completar un rompecabezas que hemos estado armando durante años. Fernando negó con la cabeza vigorosamente. Es demasiado conveniente. Justo cuando necesitamos ayuda, aparece la amiga periodista con una organización internacional secreta. Pero Esperanza había comenzado a procesar las implicaciones de lo que Raquel estaba diciendo. Si existía una red internacional que ya estaba investigando esta corrupción, entregar los documentos a ellos podría ser la mejor manera de asegurar que la información se usara correctamente. Raquel, dijo lentamente, ¿puedes proporcionarme evidencia de que esta coalición existe? Te voy a enviar un enlace seguro donde puedes ver nuestro trabajo publicado hasta ahora, respondió Raquel. Búscanos bajo el nombre International Consortium of Investigative Journalists, Energy Division. Esteban rápidamente buscó en su computadora y encontró efectivamente una organización con ese nombre, con múltiples investigaciones publicadas sobre corrupción energética en diferentes países. Parece legítimo, admitió Fernando a regañadientes. Esperanza, continuó Raquel, si me permites coordinar con mi equipo, podemos asegurar que cuando publiques esta información, tengamos suficiente contexto internacional para que el impacto sea máximo. No solo vas a exponer la corrupción mexicana, sino que vas a ayudar a desmantelar redes similares en todo el mundo. Esperanza miró el reloj. Eran las 10:30 a.m. Tenía 1 hora y media antes del intercambio, y esta nueva información cambiaba completamente el panorama. ¿Dónde estás ahora?, preguntó a Raquel. En las oficinas de la jornada, pero puedo ir a donde necesites. Esperanza tomó una decisión que definiría no solo su futuro, sino potencialmente el futuro de la industria petrolera mundial. Ven al Monumento a la Revolución, dijo, pero no te acerques hasta que yo te dé la señal. Si algo sale mal, quiero que tengas acceso inmediato a todos los documentos para publicarlos internacionalmente. Después de colgar, Esperanza se dirigió a Fernando y Esteban. Necesito que cambien el plan, anunció. Ya no se trata solo de rescatar a Paloma,
Se trata de asegurar que esta información se use para máximo impacto. Fernando protestó. Señora Morales, cada persona adicional que involucre aumenta el riesgo exponencialmente. El riesgo ya es máximo, replicó Esperanza. La diferencia es que ahora tenemos la oportunidad de asegurar que las muertes de Montserrat, y potencialmente la nuestra, no sean en vano. Pasaron la siguiente hora refinando el plan. Raquel llegaría al monumento con un equipo técnico discreto que podría transmitir en vivo el intercambio a través de redes sociales y medios internacionales. Si algo salía mal, la confrontación sería documentada en tiempo real, proporcionando evidencia adicional de las actividades criminales de la red. A las 11:45 am, Esperanza salió de la casa de seguridad en el mismo taxi de Fernando, llevando una maleta negra que contenía los documentos originales marcados con tinta especial. En su bolso personal llevaba un pequeño dispositivo de transmisión que Esteban había configurado para enviar su ubicación GPS en tiempo real a múltiples contactos. El monumento a la Revolución se alzaba majestuoso contra el cielo gris de octubre, sus columnas Art Deco creando sombras dramáticas en la plaza circundante. Era mediodía en punto, y la zona estaba llena de turistas, familias locales y vendedores ambulantes que ofrecían recuerdos y comida. Esperanza caminó lentamente hacia la fuente central, sus ojos escaneando constantemente el área en busca del hombre con camisa roja. Lo encontró exactamente donde habían dicho que estaría. Un hombre de unos 40 años, complexión robusta, con lentes oscuros y efectivamente una camisa roja de manga corta. A su lado, sentada en el borde de la fuente, estaba Paloma. La niña llevaba el mismo vestido azul con flores que había visto en las fotografías que Roberto tenía en su celular. Su cabello castaño estaba recogido en 2 coletas, y aunque parecía asustada, no mostraba señales obvias de maltrato físico. Cuando Esperanza se acercó a unos 10 metros de distancia, el hombre de la camisa roja habló sin voltear a verla. «Deje la maleta en el suelo y retroceda 5 pasos», ordenó. «Primero quiero confirmar que la niña está bien», respondió Esperanza firmemente. El hombre se volteó hacia ella, revelando un rostro marcado por cicatrices y una expresión fría como el acero. «Usted no está en posición de hacer demandas, señora Morales». Pero Esperanza había notado algo que el hombre no había considerado. Paloma la había reconocido. Los ojos de la niña se habían iluminado ligeramente cuando la vio acercarse, y aunque permanecía sentada obedientemente, había una expresión de esperanza en su rostro que no había estado ahí momentos antes. «Paloma», dijo Esperanza suavemente, «¿recuerdas mi voz del teléfono?» La niña asintió tímidamente. «¿Estás lastimada? ¿Te duele algo?» «No», respondió Paloma con voz pequeña, «pero tengo hambre». El hombre de la camisa roja se impacientó. «Suficiente charla. La maleta en el suelo. Ahora». Esperanza colocó la maleta negra en el pavimento de mármol de la plaza, pero no retrocedió. «Ahora es su turno», dijo. «La niña viene hacia mí. Primero necesito verificar el contenido», replicó el hombre, acercándose a la maleta con cautela. La abrió y comenzó a revisar los documentos rápidamente. Sus ojos se movían de página en página, claramente familiarizado con lo que estaba buscando. Después de varios minutos, cerró la maleta y asintió hacia una dirección específica de la plaza. Fue entonces cuando Esperanza se dio cuenta de que habían subestimado gravemente la sofisticación de la operación. De repente, múltiples hombres comenzaron a emerger de posiciones estratégicas alrededor del monumento. No eran solo sicarios, llevaban equipo táctico profesional, comunicaciones coordinadas, y se movían con la precisión de una unidad militar entrenada. En cuestión de segundos, Esperanza se encontró rodeada por al menos 12 hombres armados que habían estado mezclándose invisiblemente entre los turistas. «Señora Morales», dijo una voz familiar detrás de ella. Se volteó y sintió como si el mundo se desplomara. Era Sebastián Herrera, el abogado que había representado a Roberto en el divorcio. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó, aunque una parte terrible de su mente ya había comenzado a entender. «Mi trabajo», respondió Sebastián con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Verá, señora Morales, yo no solo represento a Roberto en asuntos matrimoniales,
También coordino las operaciones legales de toda esta organización. Esperanza sintió náuseas. El abogado que había estado presente durante toda la audiencia de divorcio, que había escuchado cada palabra del intercambio sobre los documentos de Pemex, era parte de la red criminal. Usted sabía desde el principio, murmuró. Por supuesto, respondió Sebastián. ¿Quién cree que redactó todos los contratos falsos que su esposo firmó? ¿Quién cree que estableció las corporaciones offshore para lavar el dinero? El hombre de la camisa roja había tomado a Paloma del brazo y se había alejado varios metros, manteniendo a la niña como garantía, mientras el perímetro de seguridad se cerraba alrededor de Esperanza. El plan original era simple, continuó Sebastián, caminando lentamente alrededor de ella como un depredador. Roberto nos entrega los documentos. Usted muere en un aparente asalto y el problema se resuelve discretamente. Pero usted complicó las cosas al distribuir copias. Esperanza mantuvo la voz firme a pesar del terror que sentía. Las copias ya están en manos de periodistas internacionales. Matarme no va a detener la publicación. Oh, pero va a detenerla, replicó Sebastián con confianza inquietante. Verá, señora Morales, nosotros también tenemos contactos en organizaciones periodísticas internacionales. Su amiga Raquel, por ejemplo. El mundo de Esperanza se tambaleó. Eso es imposible. ¿Es imposible? Sebastián sacó un teléfono celular y marcó un número. Raquel, ya puedes acercarte. Tenemos la situación bajo control. Desde el otro lado de la plaza, Esperanza vio con horror cómo Raquel emergía de detrás de una columna del monumento, acompañada de dos hombres con equipo de cámara profesional. Pero en lugar de acercarse para ayudar, se dirigían hacia Sebastián. «Raquel», gritó Esperanza, «¿qué está pasando?» Su amiga de la universidad se acercó con expresión avergonzada pero determinada. «Lo siento, Esperanza», dijo sin hacer contacto visual. «Pero la coalición periodística internacional para la que trabajo no es exactamente lo que te dije». «¿Qué quiere decir?» Sebastián intervino con una sonrisa triunfal. «Quiere decir que la coalición internacional es una operación de inteligencia financiada por las mismas corporaciones petroleras que están siendo expuestas. Su función no es investigar la corrupción, sino controlarla y dirigirla para beneficio de sus patrocinadores». La revelación fue como un golpe físico. Esperanza se había sentido tan inteligente, tan preparada, tan adelantada a sus enemigos, pero había estado siendo manipulada desde el principio. «Usted nunca tuvo control de la situación», continuó Sebastián. «Desde el momento en que decidió investigar a Roberto, hemos estado monitoreando cada uno de sus movimientos. La evidencia que encontró en su casa no fue accidental. Roberto la dejó ahí específicamente para que la encontrara». «Eso no es cierto», protestó Esperanza, pero incluso mientras lo decía, comenzaba a recordar detalles que no habían encajado en su momento. «¿No es cierto?» Sebastián se rió. ¿Realmente cree que un criminal profesional como Roberto sería tan descuidado de dejar documentos comprometedores donde usted pudiera encontrarlos? ¿No le parece extraño que después de años de mantener perfectamente separadas sus actividades legales e ilegales, de repente comenzara a ser sloppy justo cuando usted estaba volviéndose sospechosa? Las piezas comenzaron a encajar de manera horrible en la mente de Esperanza. La llamada de Montserrat que había contestado por accidente, cuando Roberto se estaba bañando. Los documentos mal archivados en su oficina en casa. Las conversaciones telefónicas que había escuchado sin querer y que la habían puesto en el camino de la investigación. Todo fue orquestado, murmuró. «Exactamente», confirmó Sebastián. Roberto necesitaba una forma de salir de la organización sin ser asesinado por sus socios. La única manera era proporcionarles algo más valioso que su silencio. Una cortina de humo que les permitiera reformar sus operaciones y eliminar a los elementos más visibles. Esperanza sintió como si fuera a vomitar. «Yo era el señuelo. Usted era el señuelo», asintió Sebastián. «Su investigación nos permitió identificar exactamente qué información era demasiado peligrosa, qué contactos necesitaban ser eliminados y qué reformas estructurales tenían que hacerse para que la organización fuera más segura en el futuro». ¿Y Roberto sabía todo esto? «Roberto lo sugirió», respondió Sebastián.
Y esas 3 palabras destruyeron todo lo que quedaba del mundo de Esperanza. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Una de las cámaras que los hombres de Raquel habían estado configurando emitió un pitido fuerte y una luz roja parpadeante. ¿Qué es eso?, preguntó Sebastián, frunciendo el ceño. Raquel miró la cámara con confusión. No debería estar transmitiendo todavía. Fue entonces cuando Esperanza escuchó la voz de Esteban a través de un altoparlante oculto en algún lugar de la plaza. Señora Morales, si puede escucharme, retroceda hacia la columna noreste del monumento. Ahora. Sebastián y sus hombres giraron hacia la fuente del sonido, momentáneamente distraídos. En ese instante, Esperanza tomó la decisión más importante de su vida. En lugar de retroceder como Esteban había sugerido, corrió directamente hacia el hombre de la camisa roja que tenía a Paloma. El elemento sorpresa funcionó. El hombre, esperando que ella huyera en la dirección opuesta, tardó varios segundos preciosos en reaccionar. Esperanza logró agarrar a Paloma y rodar detrás de la fuente, justo cuando los disparos comenzaron. El caos que se desató entonces fue absoluto. Los turistas gritaron y corrieron en todas direcciones, mientras elementos de seguridad que habían estado ocultos en la plaza emergieron de sus posiciones. Fernando apareció desde detrás de un puesto de souvenirs con un rifle de asalto, proporcionando fuego de cobertura, mientras Esperanza protegía a Paloma con su cuerpo. Pero lo más impactante era que los hombres de Sebastián no solo estaban disparando contra Esperanza y sus aliados, sino que también estaban siendo atacados desde múltiples direcciones por fuerzas que claramente no habían anticipado. «¿Qué está pasando?», gritó Sebastián a Raquel por encima del ruido de los disparos. «No lo sé», respondió ella genuinamente confundida. «Se suponía que estaríamos documentando una entrega simple». Fue entonces cuando una voz amplificada llenó toda la plaza, claramente audible por encima del caos. «Aquí la fiscal general de la República, María Elena Vázquez Colín. Tienen 5 minutos para rendirse antes de que autorice el uso de fuerza letal completa». Esperanza levantó la cabeza por encima del borde de la fuente y vio algo que nunca había esperado ver en su vida. Decenas de agentes federales, elementos del ejército mexicano, e incluso lo que parecían ser agentes de la DEA estadounidense, convergiendo sobre el monumento desde todas las direcciones posibles. «Esto es imposible», gritó Sebastián. «Tenemos contactos en la Fiscalía General». Pero Esteban había aparecido a unos metros de distancia, protegido detrás de un vehículo blindado de la Policía Federal. «Sus contactos han sido arrestados», gritó hacia Sebastián. La fiscal Vázquez Colín pasó toda la noche obteniendo órdenes de aprehensión contra cada persona nombrada en los documentos que la señora Morales le proporcionó. «Eso es imposible», repitió Sebastián. «Roberto solo entregó parte de la información». «Roberto no entregó nada», respondió una voz familiar que hizo que Esperanza sintiera como si su corazón se detuviera. Roberto emergió de detrás del mismo vehículo blindado donde estaba Esteban, pero no era el Roberto quebrado y derrotado que había visto en el juzgado. Este Roberto llevaba un chaleco antibalas del gobierno federal y tenía la postura segura de alguien que estaba completamente en control de la situación. «¡Roberto!», gritó Esperanza, sin saber si sentir alivio, traición o terror. Roberto se acercó cuidadosamente, manteniendo las manos visibles mientras los agentes federales continuaban rodeando a los hombres de Sebastián. «Esperanza», dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca para que ella pudiera escucharlo sin gritar. «Necesito que sepas que nunca pretendí que las cosas llegaran tan lejos». «¿De qué estás hablando?», preguntó ella, aún protegiendo a Paloma con su cuerpo. «Sebastián tenía razón sobre algunas cosas», admitió Roberto. «Sí dejé que encontraras algunos de los documentos intencionalmente, pero no como señuelo para proteger a la organización. Los dejé porque necesitaba tu ayuda para destruirla». Esperanza lo miró con una mezcla de confusión y furia. «¿Qué? Hace 2 años, cuando nació Paloma, me di cuenta de que no podía seguir viviendo esa doble vida», explicó Roberto rápidamente, consciente de que los agentes federales se estaban acercando para arrestar también a él. «Contacté secretamente a la fiscal Vázquez Colín y le ofrecí cooperar a cambio de inmunidad para ti y para Paloma.
¿Inmunidad para qué? Esperanza. Legalmente eres cómplice de lavado de dinero. Viviste en una casa comprada con dinero criminal, usaste tarjetas de crédito financiadas con actividades ilegales, y firmaste documentos que, aunque no lo supieras, te convertían en socia de varias corporaciones offshore. La realización fue devastadora. Incluso sin saberlo, Esperanza había estado involucrada en las actividades criminales de Roberto durante años. Pero el plan se complicó cuando la organización comenzó a sospechar de mí, continuó Roberto. Necesitaba una forma de proporcionarle a la fiscal toda la evidencia sin que pareciera que estaba cooperando voluntariamente. Así que me usaste, dijo Esperanza, sintiendo una mezcla de dolor y comprensión. Te usé, admitió Roberto, pero para salvarte. Y para salvar a México de lo que esta organización estaba haciendo al país. Sebastián, que había estado escuchando toda la conversación mientras sus hombres eran arrestados a su alrededor, se rió amargamente. ¡Qué noble historia!, gritó. Pero Roberto se olvida de mencionar que él mismo fue quien sugirió expandir las operaciones al narcotráfico internacional. Roberto palideció. Eso no es. Oh, sí lo es, continuó Sebastián, claramente desesperado pero decidido a causar el máximo daño posible. Su querido esposo fue quien propuso usar las rutas petroleras marítimas para transportar cocaína desde Colombia. Él diseñó todo el sistema de lavado de dinero que permitió a los carteles mexicanos expandirse a Europa y Asia. Las palabras de Sebastián cayeron como bombas en el corazón de Esperanza. Miró a Roberto, buscando una negación, una explicación, cualquier cosa que pudiera refutar las acusaciones. Pero Roberto simplemente cerró los ojos y asintió. Es cierto, murmuró. Todo es cierto. Esperanza sintió como si el mundo se desintegrara a su alrededor. No solo había sido traicionada por su esposo, no solo había sido manipulada por una organización criminal, sino que había estado casada con uno de los arquitectos del narcotráfico internacional moderno. ¿Cuántas personas han muerto por culpa de lo que diseñaste?, preguntó con voz apenas audible. Roberto no respondió, pero no necesitaba hacerlo. La expresión en su rostro era respuesta suficiente. Paloma, que había estado silenciosa durante todo el intercambio, de repente habló con la voz clara e inocente de una niña de 7 años. ¿Esperanza?, dijo. ¿Mi papá es una mala persona? La pregunta rompió el corazón de Esperanza en pedazos. Miró a esta niña que había perdido a su madre, cuyo padre era un criminal, y que ahora dependía de ella para encontrar sentido en un mundo que se había vuelto completamente loco. Tu papá, dijo Esperanza lentamente, eligiendo cada palabra cuidadosamente, hizo cosas muy malas, pero también está tratando de hacer lo correcto ahora. ¿Eso significa que va a ir a la cárcel? Esperanza miró a Roberto, quien asintió tristemente. Probablemente, respondió honestamente. ¿Y yo qué voy a hacer?, preguntó Paloma con la pragmatismo brutal de los niños. Esperanza tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Vas a venir conmigo, dijo firmemente. Vamos a ser una familia. Roberto la miró con una expresión de gratitud y dolor tan intensa que casi era insoportable. Esperanza, dijo, no tienes que. Sí tengo que, interrumpió ella. Esta niña no tiene la culpa de nada de esto. Y si hay algo bueno que puede salir de toda esta pesadilla, va a ser darle a Paloma la oportunidad de tener una vida normal. La fiscal María Elena Vázquez Colín se acercó finalmente, una mujer de 50 años con cabello gris y una expresión que había visto demasiada corrupción para sorprenderse de cualquier cosa. Señora Morales, dijo, necesito que venga conmigo para completar su declaración testimonial. Hay más de 200 personas que van a ser arrestadas en las próximas 24 horas, gracias a la evidencia que proporcionó. ¿200? Preguntó Esperanza, abrumada por el número. Funcionarios gubernamentales, ejecutivos petroleros, líderes de carteles, banqueros internacionales y políticos en 6 países diferentes, confirmó la fiscal. Esta es la operación anticorrupción más grande en la historia de América Latina. Esperanza miró a su alrededor. Sebastián estaba siendo arrastrado hacia una van de la Policía Federal, gritando amenazas e insultos. Los hombres armados que habían controlado la situación minutos antes estaban todos esposados y bajo custodia.
Raquel estaba siendo interrogada por agentes que claramente estaban tratando de determinar si había sido víctima o cómplice de la organización. ¿Y Roberto?, preguntó. Roberto va a cumplir una sentencia de 15 años en prisión federal, respondió la fiscal. Pero gracias a su cooperación, va a ser en una instalación de seguridad media en lugar de una de máxima seguridad, y va a ser elegible para libertad condicional en 8 años. Roberto se acercó una última vez. Esperanza, dijo, sé que nunca vas a poder perdonarme por lo que hice. A ti, a Paloma, a Montserrat, a México. Pero quiero que sepas que la mujer que me enamoré hace 15 años sigue siendo la persona más extraordinaria que he conocido en mi vida. Esperanza lo miró durante un largo momento, recordando al joven notario que la había conquistado con flores y poemas, que le había prometido una vida de amor y seguridad. Roberto, dijo finalmente, te amé durante 15 años, pero la persona que amaba nunca existió realmente, ¿verdad? No, admitió Roberto, pero los sentimientos eran reales. Todo lo que sentía por ti era real. No es suficiente, respondió Esperanza, tomando la mano de Paloma. Los sentimientos sin honestidad no son amor, son obsesión. Roberto asintió, entendiendo que esta sería la última conversación íntima que tendrían en muchos años, tal vez para siempre. Cuida a Paloma, dijo mientras los agentes federales se acercaban para arrestarlo. Lo haré, prometió Esperanza. Pero no por ti, por ella. Mientras se llevaban a Roberto, Paloma levantó la vista hacia Esperanza. «¿Esperanza?», dijo. «¿Podemos ir a comprar helado después? Tengo mucha hambre». La simplicidad de la petición, viniendo después de todo lo que había ocurrido, hizo que Esperanza riera a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Sí», respondió. «Podemos ir a comprar helado». Y mientras caminaban hacia el vehículo de la fiscal, dejando atrás el caos del monumento a la revolución, Esperanza se dio cuenta de que por primera vez en años, tal vez por primera vez desde que se había casado con Roberto, tenía una visión clara de lo que quería hacer con el resto de su vida. Iba a criar a Paloma. Iba a testificar en todos los juicios necesarios para asegurar que la red de corrupción fuera completamente desmantelada. Y cuando todo terminara, iba a regresar a la arquitectura y diseñar edificios que ayudaran a reconstruir un México más limpio y más honesto. No sería fácil. Habría investigaciones, juicios, amenazas de los elementos de la organización que no habían sido arrestados, y la tarea monumentalmente difícil de explicarle a Paloma, cuando fuera mayor, exactamente quién había sido su padre. Pero por primera vez en 15 años, Esperanza sabía exactamente quién era ella misma. Una mujer que había sobrevivido a la traición, que había ayudado a exponer una de las redes de corrupción más grandes en la historia de México, y que ahora tenía la oportunidad de construir algo genuino y bueno a partir de las cenizas de todas las mentiras. Mientras el vehículo se alejaba del monumento a la revolución hacia las oficinas de la Fiscalía General, Esperanza miró hacia atrás una última vez. En la distancia, podía ver a Roberto siendo subido a una van de transporte de prisioneros federales, su cabeza gacha, sus manos esposadas detrás de la espalda. 15 años de matrimonio terminando no con súplicas de perdón o promesas de cambio, sino con la justicia finalmente alcanzando a un hombre que había traicionado no solo a su esposa, sino a todo su país. Esperanza volteó hacia adelante, hacia el futuro incierto pero honesto que la esperaba, y apretó suavemente la mano de Paloma. La niña le sonrió, y en esa sonrisa, Esperanza vio la posibilidad de redención para ambas. El divorcio que había comenzado todo esto nunca se completó oficialmente. Resultó ser irrelevante cuando Roberto fue declarado culpable de traición, lavado de dinero y conspiración con organizaciones criminales internacionales. Pero para Esperanza, el divorcio real había terminado en el momento en que decidió que su futuro sería definido por sus propias decisiones, no por las mentiras y manipulaciones de otros. Y mientras el taxi federal las llevaba hacia una nueva vida, madre e hija adoptiva, compartieron su primer helado juntas, comenzando una familia construida sobre verdad en lugar de engaño, esperanza en lugar de desesperación,
La guerra por el alma de México apenas había comenzado, pero al menos ahora se estaba luchando con las armas de la transparencia y la justicia. Y Esperanza Morales, arquitecta, sobreviviente y nueva madre, estaba lista para ayudar a construir algo mejor sobre los escombros de lo que había sido destruido. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta increíble historia de Esperanza y Roberto? ¿Creías que Roberto realmente amaba a Esperanza o todo fue manipulación desde el principio? ¿Te sorprendió el final con la red internacional de corrupción? Déjanos tu comentario abajo contándonos cuál fue la parte que más te impactó y si crees que Esperanza tomó la decisión correcta al adoptar a Paloma. No olvides darle like a este video si te mantuvo en suspenso hasta el final. Suscríbete al canal para más historias llenas de giros inesperados como esta. Y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras increíbles narrativas. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que te dejará sin aliento.